Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del seminario de fisiología de diuresis. Nosotros pertenecemos a la mesa 4, que está conformada por los grupos que van del 51 al 53. Y bueno, del curso CBCC 5 de 2020, la docente tutora fue Antonella Dapino, y nosotros somos Brian Fernández, Juan García, Florencia Gutiérrez, Valentina Llanes, Andrés Martínez y Florencia Nava. Bien, el objetivo general de esta presentación es evidenciar el papel de la función renal en el mantenimiento del equilibrio del medio interno mediante dos estrategias experimentales. Vamos a hablar un poco del marco teórico. Bien, aquí en esta figura a la derecha se representa el riñón, que como ven está dividido en una corteza y una médula. La médula tiene estas estructuras piramidales que se ven aquí, en donde se encuentra la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. También podemos ver grandes estructuras como la arteria renal, la vena renal, los cálices menores que confluyen a los cálices mayores, la pelvis renal, que luego va hacia el uréter, conduce la orina al uréter, que termina en la vejiga urinaria. Dentro de las funciones principales que tiene el riñón es el mantenimiento del volumen y la composición de los líquidos corporales, que es esencial para mantener la homeostasis del medio interno, pero además tenemos que el riñón participa en mantener el equilibrio ácido-base, así como también en la homeostasis fosfocálcica. Bien, aquí tenemos la unidad funcional del riñón entonces, la nefrona, la cual está compuesta en su primera parte por un glomérulo, que es donde la sangre es recogida, y luego el líquido que se recoge en la cápsula de Bowman es filtrado, y luego va a ser procesado en los túbulos renales. Por otro lado, vemos allí las cuatro funciones, o sea, que tiene el riñón. La primera, en el número 1, está la filtración, que se produce en la cápsula de Bowman. Luego está la reabsorción en los túbulos renales. Luego tenemos también la secreción, que es que pasa desde la sangre hacia el túbulo, y luego finalmente la excreción. Si vemos en la figura de la derecha, vamos a ver allí representado todas las partes de la nefrona. Podemos ver que en el túbulo proximal, como en el asa descendente de Henle, son sectores muy permeables al agua. En cambio, en la rama ascendente de Henle y en parte del túbulo contorneado distal, es una zona muy impermeable al agua. Y luego, en el túbulo colector, vamos a tener que se da una reabsorción de agua que va a ser regulada por la hormona antidiurética. Bien. Entonces, ahí. Bien, ahora tenemos la barrera de filtración, en donde tenemos un endotelio fenestrado, un endotelio formado por capilares fenestrados, luego una membrana basal, que la membrana basal va a ser muy importante para el bloqueo de las grandes proteínas, porque tiene carga negativa. Luego vamos a tener un epitelio formado por las ranuras de filtración, que están conformadas por los pedicelos de los podocitos,
y ahí epitelio va a bloquear pequeñas proteínas. Bien. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los reguladores de la volemia y la osmolaridad, que son básicamente la hormona antidiurética, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, los péptidos natriuréticos cerebral y arterial. Vamos a explicar un poco el esquema de la derecha. Este esquema lo que explica es que la regulación se hace a través de retroalimentación negativa. ¿Qué es la retroalimentación negativa? Es un mecanismo a través del cual las variables reguladas que van a ser determinadas por un disturbio van a ser contrarrestadas. Entonces, va a haber una variable regulada, esa variable regulada es censada con un sensor, esa señal se envía a un controlador, se compara con una señal de referencia, y si está aumentada, por ejemplo, se envía una señal de error para corregir ese error. Y se envían luego funciones forzadoras para volver a disminuir esa variable que estaba aumentada y así volver a la normalidad. Bien. En este ejemplo, acá tenemos dos ejemplos de cómo funciona este sistema. Por ejemplo, ante un aumento, en el de la izquierda, ante un aumento en la filtración glomerular, vamos a tener receptores que se encuentran en la mácula densa, y que van a detectar, por ejemplo, un aumento de sodio, o en la carga de sodio, ya que al aumentar la filtración glomerular, se va a filtrar más sodio, y por lo tanto va a llegar a la mácula densa. Ahí mismo también se encuentra el aparato yuxtaglomerular, que va a ser el centro de control, que la eferencia que va a enviar hacia los efectores es la disminución de la secreción de óxido nítrico. Como el óxido nítrico es vasodilatador, al disminuirlo va a provocar la constricción de la arteriola aferente, que por tanto va a disminuir la filtración glomerular. Y entonces va a contrarrestar ese efecto que provocó el aumento. En el caso de la derecha, vamos a, por ejemplo, frente a un aumento de la molaridad del plasma y del líquido intersticial, vamos a tener los osmorreceptores en el hipotálamo, que van a enviar sus impulsos nerviosos como aferencia hacia el centro de control, que en este caso se encuentra en el hipotálamo y la neurohipófisis, y liberando la hormona antidiurética, que lo que va a provocar es que las células principales del túbulo colector se vuelven más permeables y reabsorben más agua. Entonces provoca el descenso de la osmolaridad plasmática, retornando nuevamente a la condición normal. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los conceptos clave para este práctico. Primero, el concepto de diuresis, que es el volumen de orina excretado en una unidad de tiempo determinado. Como lo dice la definición, se calcula como volumen de orina dividido tiempo, y en este caso nosotros utilizamos unidades de mililitro por minuto. También definir el concepto de osmolaridad, es la cantidad de partículas osmóticamente activas que hay contenidas en una solución. Específicamente se expresa en miliosmoles por kilogramo de disolvente. En este práctico nosotros vamos a ver que hay una relación entre la osmolaridad y la densidad, y nos basamos de hecho en esa relación para poder calcular la osmolaridad a partir de la densidad. Además, es importante definir que utilizamos como valor de referencia de osmolaridad plasmática 300 miliosmoles. Entonces, a partir de esos 300 miliosmoles, que sería la osmolaridad del plasma, vamos a poder definir que hay determinados líquidos que son hipertónicos respecto al plasma, isotónicos o hipotónicos. También el concepto de clearance. El clearance es el volumen de plasma que fue depurado de una sustancia X en una unidad de tiempo.
Esa es la definición general y que aplica a esta fórmula. Siempre se calcula como la concentración de esa sustancia X en la orina por la diuresis, que ya fue explicada, dividido la concentración de esa sustancia X en el plasma. Y tiene unidades de volumen por tiempo, en este caso utilizamos mililitros por minuto también. Luego el Clearance osmolar, que tiene la misma fórmula pero aplicada a los osmoles. Es el volumen de plasma por unidad de tiempo que quedó libre de partículas osmóticamente activas. Entonces, como decíamos, la fórmula va a ser la diuresis por la osmolaridad de la orina dividido la osmolaridad del plasma. Las concentraciones son iguales a las del clearance, que veníamos ya en la diapositiva anterior. Luego el clearance de agua libre, que acá sí hay una distinción, y en realidad el clearance de agua libre ya nos habla de otra cosa, que es el estado de concentración-dilución de la orina. Vemos que se calcula como la diferencia entre la diuresis y el clearance osmolar, y a partir de ese resultado de clearance de agua libre, por ejemplo, si el resultado es positivo, vamos a poder decir que el riñón está llevando a cabo mecanismos de dilución de la orina, por ende vamos a tener una orina que es hipotónica, con bastante carga de agua y una orina clara. Si tenemos un clearance de agua libre negativo, va a pasar todo lo contrario. El riñón está llevando a cabo mecanismos de concentración, está reteniendo agua y por ende la orina va a ser hipertónica. Bien, ahora vamos a pasar a explicar la estrategia experimental 1, que es el análisis con tirillas reactivas. Primero, los objetivos de esta estrategia son analizar 2 muestras de soluciones problema con justamente las tiras reactivas para el análisis de orina, y además empezar a familiarizarse con el empleo de estas tiras reactivas, viendo qué ventajas y qué desventajas tiene esta herramienta. Los materiales, que luego los pueden leer. Y bueno, empezar explicando cómo funcionan las tiras reactivas y qué datos nos pueden dar, qué parámetros podemos llegar a conocer. Como ven, esto de acá es una escala cromática para las tiras reactivas. Es importante que siempre una tira reactiva se lea y se analice con su misma escala cromática. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que entre tiras reactivas distintas hay diferencias en su escala cromática, entonces no nos podemos confundir en eso. Bueno, y acá están todas las variables que podemos llegar a conocer con una tira reactiva. Primero, los leucocitos y nitritos, que nos hablan de procesos inflamatorios que se pueden estar llevando a cabo. Los urobilinógenos, que es la forma en la que encontramos los pigmentos biliares en la orina. Proteínas, que como ya dijo mi compañero, no debería haber en la orina. pH, que va a variar un poco entre 4,5 y 5,5. Sangre, que tampoco debería estar presente en la orina. Densidad, que como ya dije, es también un indicio de la osmolalidad de la orina. Cetonas, bilirrubina y glucosa, que tampoco deberían estar presentes. Y por último, de esta técnica, contarles un poco las ventajas y desventajas que tiene. Ventaja que es algo económico, es fácil y rápido de hacer, y la persona que lo está realizando no necesita mucha formación previa más que esto que dijimos. También tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Pero por el lado de las desventajas, vemos que es una técnica bastante subjetiva porque al estar analizando colores, muchas veces depende de la percepción de cada persona y además de las cuestiones del entorno, como por ejemplo la luz. Además de todo esto, las desventajas, otra desventaja es que es una técnica semi-cuantitativa. Entonces vemos que nos puede, si bien nos da valores numéricos entre los cuales se puede encontrar nuestra variable, no nos dice un número exacto de la variable que estamos tratando de analizar. Bien, siguiendo con la metodología de esta primera instancia, que es bastante sencilla en realidad. En realidad se comienza con sumergir la tira reactiva en la muestra problema durante 1 segundo. Lo importante acá es que tienen que estar todos los cuadraditos de la misma tira, o sea, todos los marcadores hundidos en la muestra, porque si no vamos a tener una lectura errónea. Luego de pasar ese segundo, sacamos la tirilla y eliminamos el exceso de solución, una servilleta, algo, lo que sea que haya, y de ahí se lee el resultado.
Esto, como dijo el compañero anterior, comparando con su correspondiente escala cromática. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es que no todos los componentes, no todos los cuadraditos que van a denotar la presencia de distintos componentes en la orina van a cambiar al mismo tiempo de color. Por ejemplo, los leucocitos llevan alrededor de 2 minutos dejar en reposo esta tirilla, y la glucosa lleva alrededor de 30 segundos. O sea que hay que saber que si uno quiere ver si hay leucocitos en la orina, agarra la tirilla, espera 30 segundos y ve eso está incorrecto, ese resultado es erróneo. Y hay que esperar 2 minutos y ahí luego ver. Y el último paso de la metodología es ver cómo cambió y dar posibles ideas de por qué está así. Acá se pueden ver en realidad 3 tirillas. La tirilla numerada 0 es la tirilla control, y la tirilla 1 y 2 son nuestras dos situaciones, que ya se puede ver que luego de haberse sumergido hubieron cambios de color con respecto a la control. En la situación experimental 1, lo que se puede ver en realidad que hubo el cambio en un solo cuadrado, o sea, un solo marcador, que es el marcador que denota que hay glucosa positivo, o sea que hay glucosa en la orina, lo que en realidad no debería pasar. Y en la situación experimental 2, se puede ver que esta vez 2 marcadores cambiaron de color, que como se puede mostrar con la flecha, fueron las proteínas, que dio positivo, y sangre, que había bastante, según la escala que estamos usando. Que como sabemos, no debería haber ninguna de las dos, como se explicó antes. Bien, comenzando con lo que es la discusión de las situaciones experimentales. En la 1, como bien vimos, hubo un aumento de lo que es la glucosa en la orina o bien glucosuria. Y esto se puede ver a 2 causas. Una primera causa puede ser una falla en la expresión génica de los transportadores SGLT, que van a cotransportar glucosa y sodio, y una saturación en los SGLT por hiperglicemia. Siguiente. Bien, en el primer caso, en la falla de la expresión génica de los SGLT, sabemos que estos transportadores se encuentran a nivel del túbulo contorneado proximal de la nefrona. Y vemos que tenemos 2 tipos, los SGLT2, que se encuentran en lo que es el segmento 1 del túbulo contorneado, y los SGLT1, que se encuentran a nivel de lo que es el segmento 2. El segmento 3, perdón. Y bueno, una falla en la expresión de esos transportadores implica que haya una afectación en lo que es la capacidad o la afinidad que tiene el transportador de reabsorber glucosa. Entonces, principalmente los SGLT2 son quienes absorben la mayor cantidad de glucosa, o sea, un 90%, y en el caso de que haya una falla en su capacidad de reabsorción, se va a ver glucosa en sangre. Y bueno, la otra causa posible para la glucosuria es una saturación de los SGLT, porque sabemos que hay un transporte máximo de glucosa y, bueno, antes de llegar a ese transporte máximo, o sea, esa capacidad máxima de reabsorción que tienen estos transportadores, ya se va a comenzar a excretar glucosa. Y esa concentración de glucosa capaz de comenzar a ser excretada, que anda en los 200 miligramos por decilitro, es lo que vamos a llamar el umbral plasmático renal para la glucosa. Y bueno, a partir de ahí es que el clearance de glucosa se comienza a parecer al clearance de inulina, como lo vemos en la gráfica, porque ya esta no se reabsorbe y tampoco se va a secretar, sino que se va solamente a excretar. Siguiente. Bueno, y en lo que refiere a la situación experimental 2, vimos que hubo un aumento de sangre y proteínas en la orina, o sea, una hematuria y una proteinuria, y eso intuimos que podría haber sido, o sea, se podría deber a una falla en lo que es la barrera de filtración. Como bien dijimos al principio en el marco teórico, en la barrera de filtración solo van a pasar, o sea, se van a filtrar moléculas dependiendo del tamaño, de la forma y de la carga.
En el caso de las proteínas y los elementos formes de la sangre, no deberían pasar por la barrera. Pero hay casos como puede ser una nefritis, que es una inflamación del tejido del riñón, que se asocia a la destrucción de diferentes estructuras de la barrera de filtración. Vemos que hay filtración de elementos que no deberían estar, como es el caso. Normalmente, como vemos en la gráfica, una proteína se comportaría como lo vemos en la línea verde, o sea que con poca filtrabilidad, aún así tenga un tamaño reducido. Pero en el caso de que haya una falla en la barrera de filtración, se va a comportar como es la línea roja, ¿bien? O sea, va a tener alta filtrabilidad. Bueno, para continuar con el práctico, vamos a hablar entonces de la estrategia experimental 2. Como objetivo de esta estrategia experimental, nos planteamos el evidenciar el papel de los riñones en el mantenimiento del medio interno cuando le sometemos a diferentes cambios, como lo son la ingesta de una solución hipotónica, una isotónica y el sometimiento a una restricción hídrica breve. Los materiales que fueron empleados para esta estrategia experimental son los que se muestran en pantalla, de los cuales vamos a hablar más sobre el densímetro. El densímetro es un instrumento que se usa en el laboratorio para medir la densidad, la cual es una magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, que se expresa en gramos por litro. El densímetro mide la densidad del agua destilada a 15 grados Celsius, por lo que para ser empleada en esta estrategia experimental va a tener que ser calibrado. Y para calibrarlo se coloca un volumen de agua destilada a 15 grados Celsius en una probeta y luego se coloca el densímetro con cuidado, cuidando que no toque las paredes, y se lo gira sobre su propio eje como si fuera un rombo, y progresivamente vamos agregando más agua destilada hasta que el densímetro marque 1000. Una vez que el densímetro marca 1000, lo retiramos y se realiza una marca en el exterior de la probeta para marcar el volumen de agua. Este volumen nos va a servir posteriormente para cuando queramos medir la densidad de nuestras muestras, las cuales van a tener que llegar hasta esa marca en la probeta, y en el caso de que no lleguen, porque son insuficientes, como puede pasar en algún caso, se le agrega agua destilada. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer la densidad de la orina? La densidad de la orina nos sirve para estimar el valor de la osmolalidad, como dijo mi compañera anteriormente, y para, antes de conocer todo esto, primero tenemos que realizar algunas correcciones en la densidad, y si partimos de la base de una orina que tuvo que ser diluida, primero tenemos que calcular el factor de dilución, que lo calculamos como se ve en pantalla, que es el volumen de orina más el volumen de agua que se agregó sobre el volumen de orina. Y después se toman las dos últimas cifras de la densidad, se lo multiplica por este factor de dilución, y a este producto se le suma 1000. Esta densidad corregida se calcula solo si la solución fue efectivamente diluida. En el caso de que haya llegado perfectamente a la marca que se realizó en la probeta, no es necesario. Lo que sí se va a tener que calcular siempre es la densidad corregida por la temperatura, porque nuestras muestras están a una temperatura superior a 15 grados Celsius, y como mencionamos anteriormente, el densímetro mide la densidad del agua destilada a 15 grados Celsius. Entonces agregamos una unidad a la densidad medida por cada 3 grados Celsius superior a 15 grados que tenga nuestra muestra. Esto se realiza en el orden como muestra la diapositiva. En el caso de que se tenga una solución diluida, se calcula primero el factor de dilución, y luego la densidad corregida, y luego la densidad corregida por la temperatura. En el caso de que no haya sido diluida, solamente se calcula la densidad corregida por la temperatura. Bien, la metodología para esta estrategia experimental en realidad se divide en dos partes, una parte previa al práctico y una parte que es durante el práctico. En la metodología previa al práctico, ya de antemano se eligieron 3 estudiantes o sujetos en los cuales se va a experimentar con unas soluciones que ya se mencionaron anteriormente, y que lo que deben hacer es, no deben ingerir ningún tipo de líquido 2 horas antes del práctico, y si tuviesen que, la idea es que este esté limitado a 250 mililitros total. Y luego, antes del práctico, tienen que orinar
1 hora antes del práctico, perdón, deben orinar y anotar la hora en la que orinaron. De los 3 sujetos que habíamos mencionado, estos iban a ingerir 3 soluciones, 2 iban a ingerir 2 soluciones diferentes y uno iba a permanecer con una restricción. Uno de los sujetos va a beber una solución isotónica de cloruro de sodio al 0,9%. Un segundo sujeto va a beber una solución hipotónica, o sea, solamente agua, y un tercero, como ya se dijo, va a permanecer con una restricción hídrica breve. Sobre los volúmenes que deben beber, estos están basados en el peso corporal del sujeto, que son 10 mililitros por cada kilo de masa corporal del sujeto. Así que, por ejemplo, si un sujeto pesa 70 kilos, este debe beber 700 mililitros. Y también una cosa a remarcar es que la metodología en cuanto a la ingesta de la solución isotónica, que es el cloruro de sodio al 0,9%, se hace de una forma diferente. De estos 700 mililitros, por ejemplo, que el sujeto debe consumir, una porción de estos 700 va a ser una solución de cloruro de sodio al 9%. Y luego, este sujeto, con el agua que resta de esos 700, que no es la solución de cloruro de sodio, va a diluir esta del 9% al 0,9% con agua. El problema que se puede notar con esta metodología es, primero, si no se ingiere lo suficientemente rápido, esta solución, digamos, dentro de un rango de 10 minutos, lo que va a ocurrir es que los mecanismos de regulación del cuerpo como actúan a destiempo, podrían llegar a dar resultados erróneos o que no es lo que esperábamos en realidad. Y bueno, sobre la metodología durante el práctico es que estos 3 sujetos, al entrar al práctico, van a orinar y van a recolectar todo el volumen de emisión. Y luego tienen que anotar la hora. Este volumen se trae a la mesa del práctico y se lo va a analizar midiendo el volumen, la densidad y temperatura de esta muestra. Luego de haber orinado por primera vez, los sujetos a los que se les asignó una solución la van a beber y el de restricción hídrica breve va a dejar de consumir cualquier líquido por la duración del práctico. Luego de haber ingerido la solución, 30 minutos después, para ser más exacto, van a volver a orinar. Y van a volver a recolectar la muestra y se les va a volver a medir los parámetros que se dijeron con anterioridad. Y luego esto lo va a repetir cada 30 minutos por 1 hora y media, midiendo en todas las soluciones los 3 parámetros y anotando el tiempo de emisión. Bien, comenzando con lo que son las hipótesis que nos planteamos sobre esta situación experimental 2, podemos decir que el individuo que realizó la ingesta de la solución hipotónica tendrá una diuresis aumentada y una osmolaridad disminuida. El que ingirió una solución isotónica va a tener una diuresis aumentada y una osmolaridad que se mantendría constante. Y en el caso del que se sometió a una restricción hídrica breve, va a tener una diuresis disminuida y una osmolaridad aumentada. Bien, seguimos con los resultados entonces. Y en primer lugar vamos a hablar de lo que fue el individuo que ingirió la solución hipotónica. Vemos la tabla de datos con el número de muestras, los números de muestras que se tomó, la cantidad, la hora, medimos el volumen de orina y calculamos con las ecuaciones que se hablaron al principio en el marco teórico, la densidad corregida, la diuresis, la osmolaridad, el clearance osmolar y el clearance de agua libre. Bien, viendo lo que son las gráficas de diuresis y osmolaridad en función del tiempo, vemos cómo la diuresis aumentó con el tiempo, y eso se debe a que sobrecargué el medio con una gran cantidad de volumen, y el control homeostático que realiza el riñón para contrarrestar ese efecto es liberar agua. Entonces la diuresis aumenta y la osmolaridad, como vemos en la gráfica de la derecha, vemos que disminuye porque lo que está intentando hacer el riñón es retener lo que son las partículas osmóticamente activas y así mantener lo que es la isotonicidad del medio.
Y en lo que refiere a lo que es el clearance osmolar y el clearance de agua libre, vemos en la gráfica de la derecha cómo varía el clearance osmolar, el clearance de agua libre, perdón, en función de la muestra. Vemos que este se volvió positivo porque, como bien dijimos, se busca eliminar lo que es el exceso de agua, o sea, depurar al plasma del exceso de agua que tiene. Y en la gráfica de la izquierda vemos cómo varió el clearance osmolar, y vemos que este aumenta muy poco y luego se mantiene con el tiempo. Bien, acá tenemos la tabla de datos para el individuo que ingirió una solución isotónica. Observamos que tuvimos 4 muestras de orina, y a cada muestra de orina recolectamos la hora, el volumen, calculamos la densidad, la diuresis, la osmolaridad, el clearance osmolar y el clearance de agua libre. Cabe destacar que donde dice número de muestras 0, la hora refiere a la micción una hora previa que tuvo el estudiante. Bien. Acá observamos el gráfico de diuresis en función de tiempo y el gráfico de osmolaridad en función de tiempo. Observamos cómo la diuresis para este individuo aumenta hasta aproximadamente los 60 minutos y luego empieza a disminuir. Bien, también observamos cómo la osmolaridad en función de tiempo, tenemos que en un principio hasta aproximadamente los 30 minutos tiene una osmolaridad elevada, o sea, una osmolaridad hipertónica, y luego comienza a disminuir hasta valores más hipotónicos. Bien. Tenemos aquí las gráficas de clearance osmolar en función del número de la muestra, y también tenemos la gráfica de clearance de agua libre en función al número de la muestra. Observamos cómo el clearance osmolar aumenta de la primera a la segunda muestra y luego disminuye. Y observamos cómo el clearance de agua libre al principio en la primera y la segunda muestra es negativo y luego comienza a aumentar. Esto tiene mucha correlación con que la primera y la segunda muestra carecen de agua libre de solutos. Entonces tenemos que es una orina muy concentrada, que tiene sentido con el cálculo de la osmolaridad, que al principio era muy hipertónica. Después tenemos que la primera y la segunda muestra tienen agua libre de solutos. Entonces son orinas más diluidas y van a estar más hipotónicas. Muy bien. Acá tenemos la tabla de datos para el sujeto el cual fue sometido a una restricción hídrica breve. Observamos lo mismo que el anterior, tenemos 4 muestras de orina de este individuo, la hora a la cual el individuo orinó, el volumen de orina, el cálculo de la densidad corregida, el cálculo de la diuresis, el cálculo de la osmolaridad, el cálculo del clearance osmolar y el cálculo del clearance de agua libre. Al igual que el anterior, el número de muestras 0 refiere a la hora al cual el individuo orinó una hora previa al práctico. Muy bien. Bien, aquí tenemos la gráfica de diuresis en función de tiempo y de osmolaridad en función de tiempo para el individuo que fue sometido a una restricción hídrica breve. Observamos cómo la diuresis disminuye hasta aproximadamente los 30 minutos y luego adquiere valores relativamente constantes. Y observamos cómo la osmolaridad va en aumento en función de tiempo. Tenemos que es una osmolaridad que cada vez está siendo más hipertónica. Muy bien. Acá tenemos las gráficas del clearance osmolar en función del número de la muestra y del clearance de agua libre en función del número de la muestra. Observamos que el clearance osmolar disminuye de la primera a la segunda muestra y luego disminuye levemente, adquiere valores que son en realidad relativamente constantes. Después tenemos el clearance de agua libre en función al número de la muestra y vemos que siempre es negativo. Esto que nos quiere decir que es una orina que es muy hipertónica,
que carece de agua libre de solutos, va a ser una orina que va a estar muy concentrada, entonces eso quiere decir que en realidad el organismo está reteniendo agua, no se está excretando. Perfecto. Bien, acá podemos ver la comparación de la diuresis en los tres casos, ¿no? Tenemos en azul, tenemos la diuresis del individuo en función de tiempo que ingirió una solución hipotónica, en rojo tenemos la diuresis del individuo el cual ingirió una solución isotónica, y en amarillo la diuresis del individuo el cual tuvo una restricción hídrica breve. Muy bien. Acá tenemos la comparación de la osmolalidad en función de tiempo de los tres individuos. Tenemos en azul el individuo el cual ingirió una solución hipotónica, en rojo el individuo el cual ingirió una solución isotónica, y en amarillo el individuo el cual tuvo una restricción hídrica breve. Muy bien. Después tenemos la comparación de los clearance osmolar de los tres individuos. Tenemos en azul, de nuevo, el clearance osmolar del estudiante que ingiere una solución hipotónica, en rojo, el clearance osmolar del estudiante que ingiere una solución isotónica, y en amarillo, el clearance osmolar el cual tuvo una restricción, del individuo el cual tuvo una restricción hídrica breve. Muy bien. Por último, observamos el clearance osmolar de los tres individuos. Tenemos que en azul está el clearance de agua libre de los tres individuos. En azul tenemos el clearance de agua libre del individuo que ingirió una solución hipotónica. En rojo tenemos el clearance de agua libre del individuo el cual ingirió una solución isotónica. Y en amarillo tenemos el clearance de agua libre del individuo que tuvo una restricción hídrica breve. Bueno, para finalizar con el práctico de diuresis, entonces vamos a hablar de las conclusiones de la estrategia experimental 2. Con respecto a la solución hipotónica, se vio un claro aumento en la diuresis, lo cual es coherente por el hecho de que este individuo tuvo una sobrecarga de agua, y si vemos, analizamos la gráfica de clearance de agua libre, vemos que es positiva, lo que refleja que el individuo, para mantener estable su medio interno, está excretando agua, y a partir de esto podemos decir que hay una inhibición en la secreción de hormona antidiurética que hace que se vea una excreción de agua en la orina. En cuanto a la osmolalidad de la orina, vemos que esta disminuye, lo que es coherente por el hecho de que si bien se están excretando solutos, paulatinamente en cada muestra se va aumentando el agua libre, por lo que vemos que va disminuyendo esta orina, haciendo que vemos una orina más hipotónica. Y ante estos resultados podemos decir que se confirman nuestras hipótesis. Sobre la solución isotónica, previo a discutir los resultados, primero tenemos que recordar cómo fue hecha esta estrategia experimental. Como mencioné mi compañero anteriormente, no se ingirió una solución isotónica propiamente dicha, sino que este individuo tuvo que ingerir primero una solución de cloruro de sodio al 9%, y el resto del volumen era de agua. ¿Qué pasa? Que el volumen, en el caso de que tengamos un individuo de 70 kilos, son 700 mililitros lo que debería ingerir, lo cual es un volumen bastante grande, lo que lleva a que lleve tiempo el ingerir tanto líquido, y al ser soluciones separadas, están siendo ingeridas en un tiempo diferente, lo que hace que el organismo ya vaya respondiendo, vaya respondiendo a cada cambio en su medio interno. Por ende, ahora sí pasamos al análisis, vemos que hay un aumento en la diuresis, lo cual es comprensible porque si bien tuvo una sobrecarga de soluto, de sodio, también tuvo una sobrecarga de agua, lo que hace que se vea aumentada la diuresis hasta el final de la muestra, en la cual se disminuye, lo que nos habla de que el individuo estaría llegando al equilibrio. En cuanto al clearance de agua libre, primero vemos que toma valores negativos y luego alcanza valores positivos, y si lo comparamos con el clearance osmolar, vemos que al principio el clearance osmolar es alto y luego disminuye, llegando casi a valores de 0. Entonces acá tenemos un problema, digamos, en cuanto a la metodología empleada, porque nosotros sabemos que la ingesta de una solución isotónica propiamente dicha
por los mecanismos que regulan la diuresis y la natriuresis, veríamos primero una liberación de agua y luego de sodio, pero en este caso lo vemos al revés por cómo fue hecha esta estrategia experimental. Entonces vemos que primero tenemos una orina hipertónica y luego una orina hipotónica, por el hecho de que al principio se está liberando mucho sodio y poca agua, en realidad la liberación de agua es negativa, y luego veníamos una orina más hipotónica por el hecho de que se estarían liberando pocos solutos y bastante agua. Entonces, en cuanto a la osmolaridad, nosotros en la hipótesis nos planteamos que se mantendría constante, porque si en el caso de que se ingiriera una solución isotónica, la tonicidad de esta solución va a ser igual a la del plasma, por lo que la orina no se tendría que ver afectada, pero en este caso sí es así por cómo fue hecha la estrategia experimental. Entonces, a partir de estos resultados, no podemos ni confirmar ni refutar nuestras hipótesis, porque no es la estrategia perfecta para poder analizar lo que queríamos ver. Y finalmente, en cuanto a la restricción hídrica breve, vemos que hay una clara disminución en la diuresis del sujeto, lo cual tiene sentido porque el individuo estuvo sometido a un periodo bastante largo de restricción hídrica, y vemos que al inicio tuvo una diuresis, un volumen de inyección muy alto, que fue de aproximadamente 400 mililitros, que disminuyó drásticamente hacia la segunda muestra, que fue más o menos de 20 mililitros. A partir de esto, nosotros concluimos que era porque el individuo tuvo una sobrecarga previa, una sobrecarga de agua claramente, previa a la restricción hídrica, lo que hizo que se reflejaran en los resultados, pero esto es solamente por esto, no es por otra cosa en realidad. Y después, si observamos el clearance de agua libre, como dijo mi compañera anteriormente, vemos que en todo el trayecto toma valores negativos, lo que nos habla de que el sujeto está reteniendo líquido para mantener su medio estable, por lo que a partir de esto podemos decir que la concentración de vasopresina es alta. Y en cuanto a la osmolaridad, vemos que está aumentada por el hecho de que, si bien se están excretando pocos osmoles, el clearance de agua libre es cada vez más negativo, o sea, el individuo está tratando de retener la mayor cantidad de líquido, entonces vemos que la osmolaridad va aumentando paulatinamente por justamente esto. Entonces, a partir de los resultados obtenidos, también podemos confirmar nuestras hipótesis. Y bueno, muchas gracias, y a continuación está la bibliografía que fue empleada en este práctico.